Facebook. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva charla de Vida Universo Mente. Y bueno, esta vez estoy haciendo ensayos desde mi computador y bueno, está súper increíble. Bueno, he decidido hacer esta charla porque en realidad eh, hay muchos migrantes en el mundo y hemos totalmente desbloqueado las fronteras con las migraciones forzadas. Desde cualquier óptica que se le mire, son migraciones forzadas por problemas económicos, por intención personal, por problemas en los países, por desplazamiento, por guerras, por todo lo que nosotros queramos aprender a, a manejar en la vida, ¿no? Desde cualquier circunstancia. Pero entonces mi consejo para la gente migrante, porque bueno, he hecho parte de ser migrante en Canadá. Hola Mildred, bienvenida. Estoy ensayando desde mi computador esta charla de Facebook Live. ¿Cómo estás? Bueno, la historia es que vamos a trabajar esa parte de la migración. Bueno, en Colombia ha habido migraciones desde 1900 para acá, muy frecuentes y no por olas, y por lo tanto en Colombia no nos sentíamos tan atiborrados de migraciones, pero países como Estados Unidos, como Europa, países de Europa, han sido bastante condensados por las migraciones de todos los países, por la necesidad económica y por todo lo que surge de las necesidades de las personas, desde todos los ángulos, que se siente uno incómodo en su país, que se siente uno mal en donde está, que no hay cómo solucionar la historia, que todo eso. De su país, que no podemos vivir bien, que no nos alcanza el sueldo y pensamos que en los demás países va a ser mucho mejor, que va a ser mucho más adaptado a lo que queremos. Y cuando llegamos a ese país, nos damos cuenta que no era la panacea, que no era el cuento de hadas que nos habían mostrado, que no era el sueño, en caso de los gringos americanos, como ellos lo manifiestan en las películas, y que en realidad tenemos que afrontar y vivir unas nuevas situaciones y circunstancias. En este caso, cuando yo emigré a Canadá, eh, no tenía en el fondo una idea tan distorsionada de la realidad, pero sí tenía una idea muy descompensada de la realidad. Nos metieron en la cabeza que existen países de primer mundo, de segundo mundo y de tercer mundo. Y bueno, cuando yo descubrí estudiando ciencias políticas, entendí quién se había inventado esos términos, primer mundo y tercer mundo, y eran simplemente conceptos políticos para dividirnos y aislarnos a los seres humanos. Y en el fondo no veíamos las condiciones reales de cómo se vive en todos los países. Vivimos a través de jerarquías, clases sociales, económica alta, económica media, que es la clase trabajadora, y la gente pobre que subsiste esclavizada, igual que la clase trabajadora, la clase media esclavizada, para poder darle mucho más dinero a los ricos y los ricos explotando. Ese es el mismo modelo global y mundial. Otra de las concepciones que yo tenía era que la cultura que yo escogía era mejor. Entonces, por lo tanto, en este caso los canadienses iban a ser mejores, iban a ser llenos de más intelectualidad, de mayor
claridad frente a la vida y me iban a aportar un nivel intelectual altísimo, lo cual fue erróneo de mi parte haber creído eso porque en Canadá como en Colombia existe muchísima ignorancia, muchísima falta de nivel educativo en la población general, igualito. Entonces, eso para mí fue de las grandes decepciones. Otra de las grandes decepciones que pude haber vivido fue el no, el pretender, cuando ya empecé a entrar y a medio conocer la cultura canadiense, pretender que mi cultura colombiana era superior y mejor en todos los aspectos, porque aquí bailábamos, los canadienses no bailaban, porque aquí eh, nos reíamos, los canadienses no se reían. Ruby, buenas, aquí ensayando desde mi nuevo computador. Ya no lo estoy haciendo del celular y me pareció extraño porque es diferente la configuración que nos muestra Facebook. Y Rubén Moncada, que está en Montreal, me va a dar mucha la razón de eso, de que cuando migramos pensamos cosas muy diferentes, pensamos que la gente es superior. Entonces, en unos se va el concepto de que sí es superior y se quedan con una baja estima identificándose con esa cultura como si uno fuera inferior. Entonces, se genera una baja estima en uno y por lo tanto generamos mucho miedo en cómo subsistir y cómo confrontarnos en la vida. Entonces, el confrontarse uno en una migración es bastante complicado porque trae uno todos los rollos que tiene desde la casa a su país, todos los problemas psicológicos, emocionales, espirituales, sociales, de nivel de clase, de identidad, y los lleva completamente como si uno los llevara en una maleta, los lleva totalmente hasta el país donde uno escogió. En este caso, en mi caso, el canadiense. Yo llegué muy joven y el primer año fue magnífico porque era como descubrir en una aventura, descubriendo nuevos idiomas, descubriendo yo ni le prestaba atención al ritmo de vida, pero cuando ya empecé a entrar en el proceso de la cultura, ya me di cuenta que en el fondo empecé a tener baja estima, porque en primero a confrontarme con la cultura pensando que yo tenía mayor intelectualidad que los canadienses mismos. No veía a los canadienses como unos humanos como yo, los sentía totalmente fríos, fuera de contexto, y yo me sentía como en un nivel arrogante y superior, que mi cultura era mejor. Y a través de la migración uno se da cuenta que en el fondo, ¿qué es lo que hace uno? En el fondo, entra en unos estados de estima que le proporcionan a uno mucha negatividad y le quitan a uno mucha fuerza para poder continuar y estar tranquilo frente a eso. Entonces, ante ese proceso migratorio que no es fácil, a nivel sociológico se llama aculturación, porque estamos quitándonos la cultura que traíamos y estamos buscando adquirir otra, pero entramos en un estado de confrontación y de bastante guerra, tanto interna como externa, con la gente que uno lo está recibiendo. Entonces, que en el caso, me imagino, de los venezolanos en Colombia, que los venezolanos son mejores, que hubo mejor vida en Venezuela, que tenía mejores yo no sé qué cosas, pero están afrontando una nueva situación en Colombia donde quizás no era superior a la de Venezuela ni tampoco inferior, y se van descubriendo cantidades de cosas y se van confrontando cantidades de situaciones y empieza uno a confrontar esas dos culturas y lo que se genera es un caos tanto psicológico como emocional y le quita a uno fuerzas para aportar mejores cosas a la vida y sentirse uno tranquilo. La mayor parte de migrantes
en los diferentes países, experiencias que tengo más de frente como Canadá y Estados Unidos, generan un sentimiento de impotencialidad y de inferioridad frente a la cultura que están adquiriendo y no se dan cuenta que en el fondo somos seres humanos todos y que estamos influenciados por las mismas políticas a nivel mundial y que tenemos los mismos problemas psicoemocionales de adaptación en este caso al capitalismo salvaje, de que hay que sobrevivir por sus propios medios. Lo mismo lo están haciendo las personas que nacen en ese país, sobreviviendo por sus propios medios y mirando a ver cómo consiguen el pan de cada día. Y llega un migrante a pretender muchas cosas. Igualmente empieza uno a crearse mentalmente fantasías mentales, la mayor parte de los inmigrantes, para buscar una identidad ante el otro, ante la persona que están viendo nueva. En este caso, vamos a poner mi ejemplo canadiense, le va a decir todo el tiempo: yo en mi país tenía casas, carros, tenía de todo, era una gran persona. Sí puede suceder, pero de 1 a 1 millón que llegue con mucho dinero a ese país, ¿no? El resto va buscando posibilidades y buscando abrir caminos, había vivido una clase media trabajadora que le permitiera, pero normalmente empiezan a crearse un montón de fantasías y lógicamente es evidente cuando las personas ¿entiendes? En este caso, si fueron millonarias en su país, o si tuvieron un nivel de cultura, o si tuvieron facilidades, o en otro caso, llegan en extremadamente pedigüeños, que no tuvieron absolutamente nada y que se estaban muriendo de hambre y llegan al país a comerse todo y agarrarse todo lo que el país les pueda ofrecer. Entonces, es como situaciones naturales que se reflejan en el ser humano en un proceso de aculturación, de dejar su cultura y de adquirir la nueva cultura. En ese caso, hoy amanecí con ese sentimiento del migrante, del vacío que se genera cuando uno migra y de la falta de estima que uno genera por las condiciones en las que se tiene que someter. En caso del canadiense, bueno, aprender nuevos idiomas y aprender una cultura del Polo Norte, una cultura de climas, una cultura diferente en el sentido de que el clima le hace a uno adaptarse a nuevas maneras de comportamiento y a nuevas maneras de socializarse, que es muy diferente venir de un país de Colombia, que uno puede estar todo el día en la calle y no pasa nada, que estar en Canadá en invierno, que sí le pasa a uno muchísimo. Si está uno en un invierno más de 1 hora en la calle, pues se muere de frío. Entonces, toca aprender a vivir en cuevas, encerrado, a socializar a través de las cuevas y a socializar a través de las invitaciones a comer, de las invitaciones a un café, de las invitaciones a pasar una noche en el apartamento de alguien, en las invitaciones, y no generar espacios públicos y naturales. Y eso de todos modos cambia totalmente. ¿Qué me dices tú, Ruby, de eso? ¿Sí o no? Estoy diciendo en claro las historias. Y en este caso, la migración, cuando uno migra, debemos aprender 5 cosas básicas que yo lo aprendí en mi maestría en intervención social en la Universidad de Quebec. Y la primera es ir con mucho ánimo y con mucho optimismo y ser totalmente realista en que definitivamente tiene uno que adaptarse a diferentes circunstancias, a diferentes situaciones y a diferentes caminos que la vida le va a ofrecer para poder uno subsistir. Otro, que no va a poder aportar inmediatamente lo que traía de su país. En este caso, si son personas estudiadas o personas que tenían negocios o personas que
que tenían una pareja o personas que con hijos o todo, no va a poder aportar con la misma fuerza y tranquilidad que aportaba en su país. La tercera es tener clarísimo que las circunstancias del camino van a ser sorpresivas, sorpresas totalmente, y tiene uno que estar totalmente abierto a esas sorpresas. La cuarta es que la cultura de ellos no es superior a la nuestra, ni la nuestra es superior a la de ellos, y que por lo tanto somos humanos en crecimiento y viviendo desde su propia experiencia. Eso es lo que tenemos que entender. Y la quinta, que me parece bastante optimista, es en el caso de que uno nunca se prepara para irse y para migrar, uno se va buscando el sueño de pensar de que las grandes cosas le van a suceder, y está bien en una parte, pero también tiene uno que ver que estamos en la tierra y estamos condicionados desde la misma barrera psicológica, mental, mediática, los mismos programas de televisión, las mismas películas, las mismas canciones, todo lo tenemos y todos estamos influenciados desde lo mismo. Entonces, que la actitud sea diferente porque el clima nos da una actitud totalmente diferente es otra cosa, pero el fondo es lo mismo, humanos en crecimiento, humanos aprendiendo a vivir, humanos que no nos la sabemos toda. Hay gente que tiene un conocimiento diferente, hay otra gente que tiene un conocimiento diferente. Por lo tanto, mi cultura no es superior a la que escogí, ni la cultura que escogí es superior a la que yo tengo. Y es ahí donde uno debe confrontar su proceso identitario, de identidad, donde uno puede asumir su propia identidad con tranquilidad, respetar la identidad del otro con tranquilidad y compartir esa identidad, es donde uno puede aportar tranquilamente al otro. Y eso me imagino que en cualquier circunstancia de la vida, mismo cuando estamos conociendo a una persona nueva, mismo cuando estamos conociendo un lugar nuevo, mismo cuando estamos conociendo diferentes aspectos de nosotros mismos, ¿no? Empezar con respeto único y con entendimiento único de que somos humanos en diferente situación aprendiendo a vivir, y que las culturas se manifiestan desde la fuerza que yo le ponga a mi propia identidad y no desde la imposición que yo le ponga al otro, porque ese es un error gravísimo que cometemos los migrantes, y es pretender que en este caso mío, el canadiense, se adapte a mi cultura colombiana y yo no adaptarme a la cultura canadiense cuando son ellos los que me están recibiendo. Me imagino que eso es lo que está pasando a los venezolanos, que tratan de imponer su cultura cuando somos nosotros los colombianos que lo estamos recibiendo. Ellos deben adaptarse a la cultura, traer su cultura y aportar de ellos a nuestras vidas para enriquecernos más y para darnos mayor conocimiento de nuestra existencia, que en el fondo pretender ser. Yo he entrevistado muchísimos venezolanos acá, y bueno, como siempre, ya yo como conozco el proceso psicológico, migratorio, todo eso, ve uno vendiendo eh, objetos, cosas en la calle, y le pregunta a uno, ay, ¿qué hacías en tu país? Bueno, en su país tenían carro, casa, tenían un gran supermercado, tenían de todo, y según eso Maduro se los quitó y les tocó venirse. No, y eso es mentira. Normalmente uno tiende por naturaleza a hacer las mismas cosas que hacía en su país. Si yo era una persona educada, pues llego a buscar educación, llego a buscar nivel, llego a buscar lo mismo que traía en su país, porque es la misma necesidad de lo cual uno está acostumbrado. Si yo vendía en las calles en el país donde provengo, eso es lo que voy a hacer porque eso es lo que conozco.
Eso normalmente voy a ser tendiente a hacerlo. Casos excepcionales de mucha gente que se le baja la estima enormemente y que llegan al país muertos de miedo y que traen profesiones. Yo conocí médicos en Canadá trapeando y barriendo nieve. Entonces, porque llegaron y se absorbieron del miedo, no se tomaron el tiempo de adaptarse tranquilamente, de ir tranquilamente y le dieron prioridad a la necesidad económica más que a su propia intención de vida y a su propio acomodamiento de vida. Que eso también es muy, muy difícil porque la gente llega desesperada y del desespero que se cometen un montón de locuras. Tengo un gran amigo iraní que ellos pidieron residencia, llegaron con residencia, pidieron residencia en Irán como médicos y lógicamente en Canadá eso es ser médico de otro país como si no existiera. Ellos también cortan la posibilidad del conocimiento externo producto de la mafia de médicos que existe en Canadá porque se apoderan de todo y no quieren que otros médicos vengan a hacerles la competencia. Y entonces impusieron una ley dentro de migración de que los médicos que vienen de fuera tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias canadienses, como si la ciencia fuera diferente en Irán o como si la ciencia fuera diferente en Colombia o como si la ciencia fuera diferente en... Es lo mismo. Lo único que tienen que aportar es el idioma nada más. Pero la mafia canadiense de los medicina y de los médicos cerró esa posibilidad. Y bueno, a este médico iraní, varios médicos, conocí como 6 médicos, 4 se decidieron regresar a Irán porque les tocaba presentar exámenes ultra caros durante 3 años para poder ser aceptados dentro del colegio médico canadiense. Y uno de ellos se quedó, decidió que iba a reunir la plata como fuera trabajando para hacer los cursos que le imponía bueno, él está ahí tranquilamente esperando y estoy seguro que un día lo va a lograr, pero está tranquilamente esperando, haciendo su dinerito para presentar los exámenes y especializándose más en inglés. Pero otros médicos llegan y pierden la profesión, deciden perderla totalmente y se meten a lavar pisos, a todo. Hay un caso muy famoso de un médico colombiano en Nueva York que está pidiendo limosna en las calles. Entonces, eso es lo que no debemos hacer en el fondo, dejarnos absorber por las circunstancias en las cuales nosotros hemos escogido y de las cuales cada uno es responsable de asumirlo. Y la importante es que aprendamos a que estamos en un mundo de humanos y que no somos tan diferentes como pensamos y que estamos influenciados por las mismas circunstancias y que lo importante es mantener una propia identidad y que en cualquier país donde yo esté se me nota quién soy, qué es lo que quiero aportar, qué es lo que quiero dar y qué es lo que quiero recibir. Y eso es lo importante que tengamos cuenta como migrantes siempre. Tener focalizado y tener claro la realidad de nuestra vida en la tierra y de la realidad de nuestra vida humana en la tierra. Y de la no desesperación y de mantener un control único y bien establecido dentro del concepto de la realidad de lo que somos como humanos. No somos más que otros ni somos menos que otros. Todos estamos viviendo y estamos creciendo desde el concepto de la supervivencia. Lamentablemente es un concepto así por las condiciones socioeconómicas que se nos han impuesto a nivel mundial. Y como se nos han impuesto a nivel mundial, no podemos hacer absolutamente nada contra eso. Lo que toca es aportar, recibir desde las fuerzas que nosotros tengamos con tranquilidad y con paciencia simplemente e irnos adaptando a las circunstancias que hemos escogido como migrantes, que es bastante
alentador, migrar es bonito, migrar es conocer nuevas, pero si uno lo toma desde ese concepto, como el juego, como con la naturalidad, si uno lo toma con el concepto de la desesperación, se enloquece, llega a los niveles de, de estima baja y llega a los niveles de no comprensión y asimilación de lo que está viviendo. Otra de las cosas es importantísimo aprender de la nueva cultura, conocer todo. Yo tuve el privilegio de vivir muchísimas experiencias con canadienses que me enriquecieron a mí, me aportaron cantidad de cosas y yo quizás les aporté cosas que ellos no conocían de Colombia, un nuevo ser humano que no pensaban que podía existir en Colombia, una nueva nuevas ideas e intercambiamos deliciosamente, mismo si a veces habían conceptos cerrados que nos llevaban a discusiones, pero terminábamos entendiendo que no nos conocíamos, que nos estábamos apenas conociendo y que no nos estábamos mintiendo y que eran cuestiones reales. Y eso es básico, eso es fundamental tenerlo claro. Tenemos que aprender de la nueva cultura y es obligatorio porque esa es la cultura que nos está recibiendo para poderla respetar y para poder saber diferenciarme entre mi cultura y la nueva cultura que he escogido. Conozco unos migrantes peruanos que hicieron una migración a Canadá, no les dieron la posibilidad de quedarse, migraron por debajo de cuerda a Estados Unidos y allá, bueno, como en Estados Unidos todo es plata, hicieron su platica, le pagaron unos abogados y lograron la residencia gringa, la green card. Y al lograrla empezaron todos trabajando muy bien, bueno, ya tienen una gran casa, pero lamentablemente cuando yo los volví a ver después de muchos años, me di cuenta que mantenían un concepto de migración muy bajo y un nivel de identitario muy bajo y no se habían nivelado al nivel gringo y se sentían discriminados y se sentían. Y yo les dije, y entonces todo el trabajo que hicieron por obtener una buena casa, por tener carro, por tener un buen trabajo, por crecer, por viajar, por conocer dónde se queda. Eso no es un gran aporte de ustedes y una gran identidad para aportarle a los gringos. Si los gringos están en las mismas condiciones, vayan, conozcan, pero se limitan al máximo en tener amistades gringas porque las ven diferentes y tienen miedo de que los invadan. Se limitan al máximo en conocer nuevas posibilidades porque tienen miedo de la cultura gringa teniendo años de estar dentro de esa cultura. Pero cuando van a sus países se creen los gringos. Entonces, ¿en qué estamos a nivel psicológico? ¿En qué estamos a nivel mental? Entonces, eso es lo que quería aportarles en esta charla rápida de media hora desde mi intención de que pudiéramos comprendernos como migrantes y pudiéramos aportarnos como migrantes desde ese aspecto maravilloso y sensacional de lo que somos como seres humanos. Tenemos muchas riquezas cada uno, tenemos muchas cosas que aportar, igual que tenemos muchas cosas que recibir y tenemos muchas cosas con las cuales podemos compartir y vivir un mundo mejor, más tranquilo, más humano, con mayor efectividad en el proceso de poder tener una ganancia en que y sentirnos sabrosos en la migración, en que migrar es bueno si lo tomamos desde esa óptica. Si lo tomamos desde otra óptica, migrar se vuelve un caos total y se nos vuelve una desesperación total. Entonces, si quieren migrar, acuérdense de todo esto que les estoy diciendo. Si están ya en el país, ya migraron, acuérdense también de todo esto. Hay que manejar unos estados psicológicos de control al máximo y de respeto.
tengo mi identidad cultural, estoy recibiendo una nueva identidad cultural, la quiero compartir, la quiero recibir y nos respetamos. Que esa es la mejor manera de poder fluir tranquilamente en el nuevo país escogido para vivir y con las nuevas personas escogidas para vivir, para aprender mucho más y sentirnos mejor. Entonces, yo quería compartirles esta charla, bueno, quería hacerla para YouTube, que vayan a Vida Universo Mente, me regalen su suscripción, se compartan este video con quien quiera, con los migrantes sobre todo, o con las personas que quieran migrar, y que aprendamos más de los procesos evolutivos que tenemos que llevar en este nuevo periodo de la humanidad de migraciones totales, porque se van a dar cuenta que vamos a migrar para un lado y para el otro, porque se van a abrir muchas puertas a nivel mundial, de visas se van a quitar y porque la economía necesita de eso. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Dentro del mismo país vamos a migrar muchísimo porque la economía va a ayudarnos a mover muchísimo. Se van a dar cuenta, China nos está invadiendo, los colombianos vamos a invadir China, México se va a meter en Colombia totalmente por todos los lados. Argentina se va a meter en Colombia, Colombia se va a meter en Argentina y vamos a tener un movimiento impresionantemente grandioso que nos va a tener que mantener una psicología enorme para poder afrontar las nuevas circunstancias de las cuales nos vamos a ver sometidos los seres humanos en la Tierra y que en el fondo es necesario que aprendamos. Mismo sirve para, si conocemos a otra persona, tener una identidad, tener una tranquilidad, tener un amor propio y estar tranquilo frente a este proceso de vida. Vale, los dejo. Yo soy Robinson Arévalo. Tengo Vida Universo Mente en YouTube. Pueden ver todas las charlas que quieran en YouTube. Regalarme su suscripción en YouTube si te gustó esta charla. Compartir esta charla en Facebook también. Y bueno, sean felices. Robinson les dice, chao, me salió espectacular, pensé que desde mi computador no iba a salir tan bien, pero es totalmente me cambió totalmente el escenario en la pantalla, ya me veo en la pantalla grande, entonces es otra cosa. Vale, gracias por estar ahí a todos los que se agregaron a la charla y espero que hayan aprendido muchas cosas interesantes sobre la migración. Bye.